Hola, muy buenos días para todos. Soy Catriza Morelli y estoy muy complacida de estar nuevamente con ustedes. Hoy analizaremos un caso muy interesante sobre derechos de autor en el entorno digital y es básicamente cómo funciona YouTube Content ID y cuáles son las consecuencias para creadores y titulares de derecho. La primera parte de nuestro video constará de precisamente la explicación sobre los hechos del caso y luego presentaremos nuestra postura y recomendaciones. Así que comencemos. Como les decía, los hechos del caso básicamente son que un creador de contenido sube un video a YouTube que contiene fragmentos de una canción popular y algunos apartes de un videoclip de un programa de televisión. Poco tiempo después, el sistema Content ID de YouTube detecta coincidencias con obras registradas por una discográfica y un canal televisivo. Como resultado, lo que hace la plataforma es que aplica una reclamación automática y el video queda monetizado por los titulares y en algunos países inclusive queda bloqueado. Como podemos ver, ¿cuáles son los actores principales de este hecho? Pues por supuesto el creador del contenido, que es el que sube y hace el video, los titulares de derecho, como lo son la discográfica y el canal, por supuesto los espectadores y también obviamente YouTube como operador del Content ID. ¿Cuáles son las acciones más relevantes en este caso? Como podemos ver, el creador sube el contenido, digamos, el video que hizo, el Content ID compara huellas digitales y encuentra las coincidencias, inmediatamente aplica la acción predeterminada que puede ser monetizar, bloquear o simplemente silenciar según la reclamación. Los titulares empiezan a recibir los ingresos o solicitan el retiro y por supuesto el creador puede impugnar la reclamación mediante una disputa. ¿Cómo vemos cuáles son las problemáticas entonces centrales en este caso? Básicamente es la detección, vemos cómo las detecciones automáticas pueden traer falsos positivos. Encontramos también cómo, digamos, esa asimetría de poder entre los grandes titulares y creadores independientes, así como la velocidad del sistema automático frente al debido proceso y por supuesto vemos también que la monetización como remedio no siempre repara la vulneración de la reputación o el ejercicio legítimo del uso. En el contexto colombiano y en muchas jurisdicciones en el mundo, vemos que la normativa protege, por supuesto, los derechos patrimoniales y morales del autor, pero también encontramos que se contemplan excepciones y límites, como el uso legítimo o las citaciones. Sin embargo, las herramientas automáticas no aplican valoraciones jurídicas complejas ni como la comparación de huellas técnicas y ejecutan la política contractual de la plataforma. Por todo esto es que se vuelve supremamente interesante este caso de derechos de autor en el entorno digital, con lo cual pasaremos ahora y los dejo en manos de mi compañero Miguel Ángel Franco, quien hará la explicación de nuestros argumentos y nuestra postura al respecto y finalmente daremos nuestras recomendaciones finales. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Ya nos vemos. Muchas gracias, Catriza. Seguimos. Bueno, en relación con la ley, dentro del caso que nos ocupa, en el contexto colombiano y en muchas otras jurisdicciones, la normativa protege los derechos patrimoniales y morales del autor, pero también contempla excepciones y límites como el uso legítimo o las citaciones. Sin embargo, las herramientas automáticas no aplican valoraciones jurídicas complejas, comparan huellas técnicas y ejecutan la política contractual de la plataforma. Ahora, en la parte argumentativa, mi postura es que el sistema Content ID, aunque útil para detectar usos no autorizados, debe acompañarse de medidas que protejan el derecho a la libre creación y las excepciones legales. Sin estas salvaguardas se corre el riesgo de restringir usos lícitos y de crear una justicia privada gestionada por algoritmos. ¿Cuáles son los fundamentos legales? Fundamento mi posición en dos conceptos jurídicos. La primera, el principio de proporcionalidad en la protección de derechos.
Y la segunda, las excepciones previstas en la ley, tales como citaciones, parodia, uso educativo, entre otras. En Colombia, la ley de derecho de autor reconoce límites y excepciones que requieren valoración contextual, algo que los algoritmos no hacen por sí solos. Además, los procedimientos de reclamación deben garantizar el derecho a ser escuchado y a una respuesta motivada. Las críticas a la práctica actual del Content ID. Unas críticas concretas, como por ejemplo, la prioridad que dan a la monetización como remedio, la falta de transparencia sobre los algoritmos y las políticas aplicadas, la duración y efecto de la reclamación en la reputación y canales pequeños, y la carga probatoria invertida. El creador debe disputar y probar su uso legítimo. En este orden de ideas, le doy el paso a mi compañero Francisco Luis Gómez para terminar con las recomendaciones, un ejemplo ilustrativo y la conclusión de este trabajo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a retomar una propuesta de 5 puntos para afrontar la problemática. La primera tiene que ver con el asunto de una revisión humana obligatoria en reclamaciones graves de bloqueo. La segunda es más transparencia. Saber exactamente qué se reclama y por qué. La tercera sería la mediación rápida. Aquí sería facilitar herramientas de conciliación y mediación rápida entre titulares y creadores con plazos definidos. Esto quiere decir que no se puede ir en el tiempo, simplemente dejarlo a discreción de la plataforma. El cuarto sería una compensación económica temporal durante las disputas para no dejar a los creadores sin ingresos. En general, los creadores generan su sustento económico desde estas plataformas, por ende suspenderles la posibilidad de acceso a las mismas ve afectada su economía y por ende su calidad de vida. La quinta tendría que ver con el asunto de la educación para que la comunidad conozca y defienda sus derechos. E igualmente esto debe ser como un producto, un anexo que la plataforma debería brindar. Dentro de los casos concretos vamos a plantearnos el asunto de un profesor para que podamos un poco aterrizar esto a situaciones concretas que se presentan. Un profesor sube una clase. En ella van fragmentos musicales para que los alumnos aprendan más, para que se sienta que haya más dinamismo. Hoy el sistema bloquearía este asunto de isofacto inmediatamente. Pero con el cambio propuesto, en lugar de la sanción automática que el sistema trae, se debería dar una revisión humana que verificaría el uso educativo. El resultado sería que el video se mantiene y la plataforma solo añade una nota explicativa. Y de esta manera se protege el derecho sin asfixiar la educación. Como parte de todo este proceso, lo que hemos expuesto, podemos traer unas conclusiones, unas reflexiones como parte final. La primera tiene que ver con el Content ID. Es una herramienta potente, pero profundamente imperfecta por sí sola. Las máquinas por sí solas, sin intervención humana, pueden ser lesivas, pueden ser dañinas. La solución no es apagar las máquinas. De ninguna forma podemos hoy hablar de que vamos a renunciar a la tecnología. No, la tecnología está y vino para quedarse. El asunto está en que la parte humana sea más activa en dichos procesos y no simplemente aplicar procesos automáticos. Igualmente, lo que dentro de esto es lo que hemos llamado rodear este proceso de las máquinas con garantías reales
y transparencia. Dentro de esto vamos a terminar con una pregunta. ¿Dónde debe trazarse la línea entre la eficiencia tecnológica y la protección de nuestros derechos? El debate realmente frente a esto apenas comienza. Gracias por acompañarnos en este corto video. Muchas gracias.